Bienvenidos QR Lovers a una nueva entrega de nuestro canal QR Tips, vuestro canal de referencia para aprender a exprimir al máximo los QRs y potenciar vuestras campañas y el uso de QRs en vuestros negocios, empresas y establecimientos. Recordad dar un me gusta y suscribiros al canal para estar a día de todas nuestras novedades. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo utilizar nuestros generadores de códigos QR para generar un QR Wi-Fi. Recordad que nuestros códigos QR estáticos son gratuitos, sin caducidad y que no tienen límite de uso, Así que preparados, preparadas, porque en un par de minutos y con unos pocos clics tendréis listo para usar vuestro propio QR Wi-Fi. Pero, ¿qué es un QR Wi-Fi? Pues un código QR Wi-Fi es un QR que permite compartir la contraseña de una red inalámbrica de forma rápida y sencilla. En lugar de escribir la clave manualmente, cualquier persona puede conectarse simplemente escaneando el QR con su móvil. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro generador en códigos QR y seleccionar el tipo Wi-Fi. Vamos al generador, seleccionamos Wi-Fi. Y aquí necesitaremos conocer tres datos principales, que son el nombre de la red, SSID, el SID, el tipo de red o el tipo de cifrado que vamos a utilizar, que puede ser sin cifrado, tipo web o VPA, VPA2, y la contraseña que vamos a utilizar en nuestra red Wi-Fi. Estos datos normalmente los podéis localizar en vuestro router. ¿De acuerdo? Así que vamos primeramente a introducir el SID, el nombre de la red. En este caso vamos a utilizar unos datos de demostración. Luego vamos a seleccionar el tipo de cifrado. En este caso pues yo selecciono VPA, VPA2. Y la contraseña que utilizará nuestra red Wi-Fi, por ejemplo. Ahí está, mypassword123. Estos datos lógicamente tenéis que utilizar los que tenéis puestos en vuestro router. Simplemente le daríamos a download, descargar y ya lo tendríamos listo. También es posible que utilices cualquier tipo de las opciones avanzadas del generador, como por ejemplo colores, diseño, etcétera, para conseguir un QR totalmente personalizado acorde a tus necesidades. En este caso, lo que sí que es recomendable es al menos utilizar la opción cuadro, porque nos permitirá añadir un marco al QR y una llamada a la acción. Vamos a ver cómo, por ejemplo, selecciono pues este marco y vamos a añadir una llamada a la acción del tipo, por ejemplo, Wi-Fi invitados. Aquí lo tendríamos listo. Así que una vez ya hemos seleccionado el tipo de llamada a la acción y el texto que queremos poner en el marco, daríamos a descarga. Y aquí tendríamos los formatos disponibles en los que podemos descargar nuestro QR. Una vez descargado, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con el formato PNG. Descargaríamos en PNG, lo abrimos y ya tendríamos listo vuestro QR para ser usado y configurar vuestra red Wi-Fi en los dispositivos de los usuarios. Así que bastará con que el usuario realice una lectura del QR con su cámara y una vez leído el QR acepte el mensaje de conexión que aparecerá en su dispositivo móvil. Así de sencillo y así de práctico es el diseño y el uso de un código QR para Wi-Fi. Un tipo de código QR idóneo para poner en vuestros establecimientos, hoteles, centros comerciales o incluso, ¿por qué no?, en vuestra casa para facilitar que vuestros invitados puedan conectarse a vuestra red Wi-Fi si así lo deseáis. Bueno, pues tal y como os había dicho, en un par de minutos, creo que han sido algo menos, y en unos pocos clics tenéis listo vuestro propio QR Wi-Fi. Un código QR Wi-Fi que podéis imprimir fácilmente y colocar en cualquier sitio que sea visible para que los usuarios, vuestros invitados, puedan conectarse fácilmente y utilizar vuestro Wi-Fi sin tener que estar dando el nombre, el password por WhatsApp, etcétera. ¿De acuerdo? Fácil, fácil y muy práctico. Recuerda que todos los QRs estáticos que realices en cualquiera de nuestras plataformas, códigos-medio qr.com y bidqr.com, no tienen caducidad, no incluyen publicidad, no necesitas registrarte y que los QRs generados son completamente gratuitos. Si te ha gustado este contenido, nos alegrará recibir un me gusta y contar con tu suscripción.
nos ayudará a difundir el canal y a conseguir nuevos QR lovers.